Y una última parte para hablar de las políticas públicas, ¿no? Esta es una vista de un trabajo que expuse en Santiago de Chile, en ILPE-CEPAL. El trabajo se llama Las políticas públicas como factor de construcción de futuro. ¿Cómo se interpreta esto, amigos? En el eje X tenemos tiempo, ¿sí? Tenemos tiempo, y en el eje Y, el impacto por el problema. Y acá, por ejemplo, ¿qué cosa sería esto? Vamos a suponer que acá sea, por decir un ejemplo, la brecha digital en el Perú. La brecha digital llega a un año que, por ejemplo, puede ser el 2020. Decimos, oye, ¿cuál es la brecha digital en accesos de Internet? Y ya recuerdan que hemos dicho claramente que eso llega, voy a poner el dato solamente para que ustedes se recuerden, llega al 35% de las familias tienen acceso a Internet. Como media, ¿sí? 35%. Entonces nos preguntamos acá con este gráfico, nos preguntamos nosotros lo siguiente, oye, si tenemos 35% en el año 2020, la pregunta, ¿qué queremos? ¿Que la brecha disminuya, que la brecha se mantenga o que la brecha más bien aumente? Oye, ¿cómo va a ser que la brecha va a aumentar? La brecha tiene que disminuir. Ok, si queremos que disminuya, tenía este comportamiento C, o quizás somos más agresivos y queremos que la brecha digital, pues a lo mejor, oye, rápidamente baje y llegue a solo 5%. ¿En cuántos años? Digamos, en unos 20 años. Ya está. Entonces ponemos eso. Entonces yo tengo que establecer las políticas públicas para bajar la brecha a un 5% en 20 años. ¿Y eso qué significa? Pues muchísimas cosas, amigos. Ya hemos visto que requerimos antenas, requerimos, digamos, acceso a Internet, requerimos pues una serie y tenemos que cambiar la metodología de enseñanza a los niños, los profesores, tenemos que renovar competencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La conclusión de esta parte es que las políticas públicas tienen que hacerse con visión de construcción de futuro. Futuro. Entonces, futuro es esto, lograr que la brecha digital llegue solamente a ese valor, conforme. Y por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que las políticas públicas tienen que ver con la innovación y con la transformación digital necesariamente. Así estamos apuntando. La cuarta revolución industrial, estimados amigos, está avanzando. Y por lo tanto, acá que tenemos que ver que este avance que se tiene que tomar en cuenta el nivel educativo, justamente. Y para mejorar el nivel educativo entra la brecha digital. Ese es un punto central que tenemos que hacer una serie de mejoras. Con este nivel educativo mejoramos la productividad, el emprendimiento, la gobernanza y estamos mejor preparados para lograr un futuro que esperamos, que es deseo de todos nosotros llegar a un mejor futuro como país. ¿En qué tiempo? Lo tenemos que trabajar. Y para eso requerimos políticas públicas. ¿Ok? Entonces, el concepto de políticas públicas, acá está, de acuerdo al concepto de Jorge Iván Cuervo, dice, define la política pública como un flujo de decisiones coherentes y sostenibles. Para Luisa Fernando Cano de la Universidad de Antioquia, la identifican como un flujo de acciones y decisiones intencionalmente coherentes y racionalmente focalizadas a fin de resolver de manera puntual un problema definido como público. Evidentemente, el problema público que nos lleva a este evento organizado por Diego y que tenemos un invitado acá mexicano que me va a seguir, es el problema público, la brecha digital. Entonces, estimados amigos, claramente nosotros tenemos que trabajar hacia la mejora urgente, aplicando el concepto de Javier Medina de la cuarta parte de la innovación con respuestas urgentes. Y este es un modelo para las políticas públicas, ¿ok? Acá está el problema, se identifica, ¿no? Se hace un análisis del problema y posibilidad de la solución, ¿no? Después decimos al diseño, el análisis de la solución y la propuesta de desarrollo alternativa elegida, política pública, y luego se hace el proceso de implementación y por supuesto tenemos que tener una línea base y un marco lógico. La programación, el cronograma y desarrollo estratégico, programático y operativo de la política pública y luego se tiene que hacer la evaluación. Pero quisiera que le presten atención acá al punto importante, estimados amigos. ¿Qué debe hacerse en la edificación para pasar al diseño?
Acá lo ven, escenarios y simulación. Esto es un punto sumamente importante, estimados amigos, escenario y simulación. ¿Qué debemos simular? Simular de que si actuamos esta política pública en base a un modelo matemático que propongamos, entonces vemos la simulación para asegurarnos en el diseño. Y por supuesto de la implementación, en la evaluación que tenemos que trabajar, los registros de información. Y finalmente, con este proceso del modelo de políticas públicas, ¿qué debemos lograr? Evidentemente los cambios, pero eso debe estar acompañado de una adecuación, validación, consistencia y coherencia, seguimiento y monitoreo y una evaluación de las políticas públicas. Entonces, amigos, esto es lo que hemos hecho. Entonces, en pocas palabras, hemos visto un modelo que sería hacia dónde queremos ir, Estonia. Hemos visto el asunto de cómo estamos en la brecha digital, como de aspecto físico. Hemos visto también las brechas en el pensamiento y formación de los profesores, de los niños, de todas estas partes. Hemos visto también cuánto se requiere para mejorar estos aspectos en el continente nuestro. Y hemos visto la digitalización, el uso de los bancos, también que es otro grave problema que nos está generando el índice de contagio. Entonces, para terminar, una conclusión. Y para esto quisiera, antes de establecer la conclusión, según mi punto de vista, quisiera que veamos esto, estimados amigos. Acá está, miren, ¿qué cosa es esto? La economía peruana es una de las que más ha crecido durante el siglo actual. ¿Desde cuándo? Miren el crecimiento. El Perú, su incremento del PBI ha sido uno de los mejores en el mundo, Latinoamérica e incluso China. Entonces la pregunta es, oye, si ha crecido tanto su PBI, su Producto Bruto Interno del Perú, tanto, ¿cómo es posible que ahora se noten las brechas y otras cosas más? Amigos, la conclusión para mí es la siguiente. Yo estoy haciendo el doctorado en políticas públicas, por eso que me interesó este tema sobremanera, es la siguiente. Mi doctorado es políticas públicas y gestión del Estado. Entonces, se ha tenido un crecimiento tan fuerte el PBI del Perú, un desarrollo, ingreso anual, pero no se ha hecho las inversiones apropiadas en los campos fundamentales, que son educación, salud y la infraestructura. Yo les comento, ustedes han visto, claro, a nivel del continente, 160.000 millones de dólares, pero a nivel de infraestructura, pues hay datos muy alarmantes en el caso nuestro, y el coronavirus nos ha, digamos así, llevado a comprobar de que los avances en políticas públicas no han sido los mejores. Por esa razón que planteo esta conclusión, ¿no? La educación es la base para que los países puedan salir de la pobreza hacia un nuevo futuro, un nuevo horizonte. Por lo tanto, nuestro país se requiere fijar políticas públicas que busquen concretar el futuro deseado. La situación actual muestra al Perú como un país con muchas brechas en diversos campos de la economía del país. Una de esas brechas es la digital, que tiene un gran impacto con los otros sectores, y ahora es cuando se notan los graves problemas por la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasó con los años maravillosos de la economía peruana? ¿Qué no se hizo bien y qué se dejó de hacer? Entonces, con esto termino, estimado Diego, y estoy llano a, digamos, a cualquier momento que se hagan las preguntas, y dejo de compartir para que tú continúes con el tema. Muchísimas gracias. No hay preguntas, no se plantearon preguntas en el Facebook. Pasaremos a la segunda parte de este conversatorio. Vamos a presentar al ingeniero Jorge Humberto Chávez Gómez, que nos va a hablar un poco acerca de las experiencias que tuvo ya como docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ya hace algún tiempo se implementó esto de las plataformas digitales para la enseñanza crónica y asincrónica, ¿verdad? Bueno, le presentaremos. Doctor Jorge Humberto Chávez es profesor investigador de tiempo completo y jefe de Departamento de Ingeniería Estructural y Peritaje del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Es especialista en ingeniería sísmica, comportamiento de estructuras de concreto reforzado, dinámica estructural, muros de mampostería confinada y modelamiento numérico. Tiene estudios doctorales en el Illinois Institute of Technology en Chicago, en Estados Unidos de América. Tiene una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Ciudad de México, además de una licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajando en diversas empresas de ingeniería, realizando diseño y construcción en proyectos estructurales
Desde 1997, docente, investigador y servicio de diseño, revisión y peritaje estructural en el Instituto de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Nuevo León. Buen ingeniero, con esta presentación le invitamos a que pueda empezar con su presentación. Listo. Bueno, pues ya me presentaste, muchas gracias. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería Civil, como ya lo mencionaba Diego, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso está, aquí puse un mapa para que, bueno, probablemente todos saben dónde está México, pero a lo mejor no saben dónde está Monterrey, que es la ciudad capital del estado de Nuevo León, donde está ubicada la Universidad Autónoma de Nuevo León, es decir, el lugar donde yo trabajo. Y bueno, pues ustedes están bastante al sur. En lo que les voy a platicar, a diferencia de la otra presentación, muy interesante, por cierto, ahora les voy a platicar de las experiencias que hemos vivido nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León a raíz de la crisis debido a la pandemia mundial que nos tomó por sorpresa como a todo el mundo, ¿no? Yo diría, literalmente a todo el mundo. Entonces, yo les quiero platicar sobre eso. En lo que les voy a presentar, voy a hablar primero de algunos indicadores importantes para que entiendan, para que visualicen el tamaño de nuestro problema desde el punto de vista de la enseñanza. Luego, pues, acerca de la crisis generada por esta pandemia mundial, crisis en nuestro sistema. Estoy hablando de la Escuela de Ingeniería Civil. Para nosotros ha sido una crisis como para todo el mundo, ¿no? Y luego, el tercer punto va a ser cómo hemos estado trabajando para poder lidiar con esa situación, lo que aquí conocemos como la estrategia digital, para poder continuar con el semestre exitosamente. Es decir, poder culminarlo y que los estudiantes que merezcan aprobar, pues bueno, puedan continuar con su carrera, con las siguientes materias. Ese es un objetivo muy importante, ha sido y sigue siendo un objetivo muy importante para nosotros. El cuarto punto sería algunos casos de implementación de esa estrategia en el salón de clases para ilustrar qué es lo que estamos haciendo. Aún no acabamos el semestre. Y finalmente, algunas experiencias en general de todo este proceso. Espero que sea útil para ustedes. Me encantaría. Primero, déjenme aquí disminuir estas cosas para que no me estorbe. Listo. La Facultad de Ingeniería Civil tiene un periodo de clases que inició. Primero, nuestro programa es semestral y el semestre inició en el mes de enero. Así que cuando llega el problema de la pandemia, que para nosotros hizo crisis en marzo, pues ya habíamos empezado el semestre. Normalmente se hubiera terminado a principios de junio, pero ya terminado completamente con calificaciones finales, listos para irse o de vacaciones o a los cursos de verano. Ese era el plan original. En ese plan original, pues resulta que este semestre de enero a junio del 2020 se inscribieron o tenemos activos 2.184 estudiantes de licenciatura, exclusivamente de Ingeniería Civil, y 124 estudiantes en posgrado, para que tengan más o menos una idea de la dimensión de nuestro problema. De ese total de personas están repartidos en una serie de grupos de las diferentes materias. Últimamente aquí le llamamos unidades de aprendizaje, pero bueno, materias, cursos, como le quieran llamar, del orden de 440 grupos. Estamos hablando de 440 clases que debieron seguirse dando después de marzo. La siguiente. Bueno, eso es para resaltar que son 440 grupos. En esta otra estadística, lo que quiero que observen es la cantidad de estudiantes por grupo. Esta es una estadística histórica del 2005 al 2020, o sea, 15 años, donde el número de estudiantes por grupo pues ha ido variando, y lo más importante es que en este último año, el año pasado, las cifras del 2020 no están aquí porque todavía no se termina el año completo, pero hasta el año pasado, el último número que tenemos es de 27 estudiantes por grupo en promedio. Por ejemplo, ahorita estoy dando una clase que se llama mecánica analítica, es decir, estática, que tiene 32 estudiantes inscritos, pero habrá otros grupos que tendrán menos de 27. Entonces, aproximadamente la media anda en 27. Otro dato que puede ser interesante es la cantidad de mujeres en porcentaje del total de estudiantes. Anda del orden del 20%, que para nosotros, para esta escuela de ingeniería, es un avance,
porque hace algunos años el porcentaje era mucho menor. Eso es un dato que creo que sería interesante. Luego, en la segunda semana del 9, más bien del 9 de marzo al 14, al 13 de marzo, tenemos una semana de exámenes. Hasta ahí todo iba más o menos normal, pero la siguiente semana de eso, después de los exámenes, pues ya empieza el gobierno a reaccionar y dice, ¿saben qué? Esto no puede seguir así, necesitamos empezar a tener cuarentenas, a evitar reuniones masivas, y pues la Universidad de Nuevo León toma la decisión de tener eso, de suspender sus actividades, aproximadamente la fecha que estoy señalando. Y bueno, el 22 tenemos que suspender actividades presenciales, desafortunadamente. A partir de que se suspenden las actividades, pues pasan 4 semanas hasta el 20 de abril, que es cuando la Universidad de Nuevo León toma la decisión de reanudar actividades en una modalidad diferente. Y en ese periodo de un mes se atraviesan las vacaciones de Semana Santa y la semana de Pascua. En nuestra universidad se dan ambas semanas como vacaciones. Así que ahí perdimos, digamos, un mes, pero de ese mes, de esas 4 semanas, 2 semanas de cualquier manera eran vacaciones. Así que el semestre perdió 2 semanas de actividad en los salones, que no es tan grave como que hubiera sido las 4 semanas. En ese tiempo se tomó la decisión, y eso ocurrió en marzo, a fines de marzo, tomó la decisión la universidad de implementar el uso de herramientas computacionales para poder continuar con la actividad a través de clases en línea, cosa que no habíamos hecho jamás. Es decir, al menos desde el punto de vista de la Facultad de Ingeniería Civil, no existía ningún curso en línea. Todos absolutamente son presenciales o habían sido presenciales. Así que nuestra experiencia en el tema pues era nula. Dentro de la estrategia digital, que así lo llamó la universidad, a lo que decidió hacer a partir de fines de marzo, se tomó la decisión de usar un programa de computadora en particular que se llama Teams. ¿Por qué? Porque ya desde hacía mucho tiempo había un acuerdo con Microsoft para que nos suministrara licencias del software que ellos manejan, el Office, por ejemplo, y dentro de ese gran paquete estaba el Teams, un programa adecuado para lo que ahora se está ocupando. Así que en esas 4 semanas tuvimos que pasar de cero capacitación en el uso de herramientas para clases en línea a algo que aún deja que desear, pero que es lo que tenemos ahorita, ¿no? Donde ya se han estado dando clases en línea con una experiencia al momento del inicio de un mes en el manejo de las herramientas, lo cual no es así como no da muchas esperanzas. Sin embargo, hemos estado trabajando y quiero hablarles de eso. Dentro de la estrategia digital que se estableció a nivel de toda la Universidad de Nuevo León, como les digo, un ente enorme, ahí les estoy poniendo una imagen de la página de la Universidad de Nuevo León donde se habla de esa estrategia digital. Ahí se encuentran diversos recursos que tienen que ver con el uso de los programas, no solo del Teams, sino de otras cuestiones, de tal manera que la gente pueda hacer las actividades que tiene que hacer con la universidad en línea y que no tenga que ir físicamente a alguna oficina de la universidad para hacer algún trámite. Todo eso va junto con dentro de esa estrategia. Como les decía, tenemos servicios en línea al cual accedemos todos los profesores y todos los estudiantes de esta universidad. Dentro de esos servicios tenemos correos electrónicos, como en muchas universidades. Simplemente estoy relatando lo que aquí tenemos. Tenemos correo electrónico, tenemos un servicio que le llamamos CIACE, que tiene que ver con un sistema para capturar calificaciones de los estudiantes y diversas tareas administrativas. Dentro de esto, tenemos una serie de programas que son para los cuales la Universidad de Nuevo León tiene licencia para poderse utilizar, como les estaba diciendo. Y uno de ellos es este en particular, que es el que antes de esta pandemia, pues todo el mundo ignorábamos su presencia. Pero a partir de fines de marzo y durante el mes de abril se volvió algo totalmente indispensable. Una vez que la universidad decidió que en lugar de considerar la posibilidad de perder el semestre para tanta gente y que se decidió mejor dar clases en línea, pues entonces tuvimos que ponernos a estudiar los profesores, que no todos los profesores tienen la misma habilidad
para el uso de las tecnologías de la información, o sea, de computadoras, tablets, conexiones a Internet, el software necesario. No todos tienen la misma habilidad, esa es la realidad. Habrá quienes sí son muy conocedores y no necesitan que les enseñen nada, pero hay otros profesores que sí necesitan mucha ayuda. Tenemos de todo. Dentro de todo este proceso de empezar a utilizar una herramienta como el Teams para posteriormente comunicarnos con los estudiantes en las clases en línea, pues ya metidos en eso, se ha estado sacando provecho de esa herramienta para hacer otras actividades propias de una facultad de ingeniería civil. Por ejemplo, reuniones de los maestros de la facultad. Se han estado haciendo diversas reuniones a través de esta herramienta que permiten tener encuentros donde se discuten asuntos que consideramos importantes respecto a la docencia. Por supuesto, la dirección de la facultad también se reúne con sus subdirectores. En fin, lo que quiero decirles es que al tener esa herramienta, pues la adoptamos completamente y la hemos estado usando para muchas diversas actividades, con mayor o menor éxito en algunos casos, pero ciertamente que antes no hacíamos nada de eso y ahora sí lo estamos haciendo. Estamos aprendiendo y llevamos apenas del 20 de marzo a la fecha utilizando esta herramienta y se ha avanzado bastante. Algunos, como les decía, han tenido más dificultad para adaptarse al uso de estas herramientas, pero la gran mayoría sí ha podido y está trabajando en eso. Como les decía, diversos servicios de la Facultad de Ingeniería se han estado adaptando de tal manera que se puedan proveer en línea. Ya desde antes ya teníamos varios de esos servicios, pero ahora se ha tenido que avanzar mucho más para incluir todos los servicios necesarios, ya que no se permite que los estudiantes vayan a la universidad. Por lo tanto, todos los trámites que tenían que hacer ahí físicamente, pues ya no los pueden hacer. Teníamos que darles alternativas y en eso se ha estado trabajando. A raíz de todo esto, pues bueno, ahorita ya tenemos desde el 20 de abril trabajando con estas herramientas. Ya llevamos un buen rato, ya casi, todavía nos falta para los 2 meses, pero ya llevamos más de un mes. Y en mi caso en particular, pues tengo varios grupos o varios equipos, como le llama el Teams, el programa Teams, varios equipos en los que yo participo, junto con otros profesores que tienen relación con esos equipos. Por ejemplo, en la clase de Ingeniería Sísmica, que es uno de los cursos que yo doy en maestría, la clase de Análisis Estructural, también de maestría, la clase de Mecánica Analítica a nivel de licenciatura, y a través de estos equipos yo me comunico con todos los estudiantes de cada uno de esos grupos. Además de que hay otros equipos que tienen que ver con cuestiones administrativas de nuestra Facultad de Ingeniería Civil. Eso es algo que hemos estado aprendiendo a hacer en menos de 2 meses. El calendario escolar original, el que está del lado izquierdo en la imagen, pues ha tenido que alterarse completamente, gracias o más bien derivado, no gracias, sino derivado de esta contingencia por la pandemia mundial. Hemos tenido que modificarlo y adaptarlo a las circunstancias. Se han tenido que mover un poco las fechas de terminación del semestre, las fechas en que se habría que presentar exámenes, etcétera. Y estamos trabajando con eso. Retomando esta cronología de las actividades académicas, una vez que reiniciamos las clases en línea el día 20 de abril, después de haber pasado por ese proceso que les estaba platicando de aprendizaje de una herramienta específica que nos convino utilizar, pues empezamos a trabajar y así hemos estado hasta el día de hoy, 30 de mayo, y el plan es terminar la semana que viene el semestre de manera oficial. La semana que viene es la última semana de clases de nuestro semestre, el primer semestre del año 2020. Y después de esa finalización de las clases en línea, viene un periodo de 2 semanas donde pondremos exámenes. Otro tema donde, de nuevo, la herramienta digital va a tener mucho que ver, ya que los exámenes los vamos a tener que hacer por el Internet. No pueden aún, no hay permiso, no hay autorización para que tengamos reuniones en la Universidad de Nuevo León con los estudiantes en un salón de clases o en un auditorio presentando exámenes. Eso no se permite. Por lo tanto, no nos queda otra opción más que examinarlos a través de estas herramientas, lo cual es la primera vez que lo vamos a hacer. Tenemos dudas acerca de la objetividad de estas evaluaciones, pero pues estamos, como todo el mundo, estamos forzados por esta crisis, estamos tratando de aprender cómo manejar estas situaciones.
Y en eso estamos hasta la fecha. El semestre finalmente lo terminaremos el 26 de junio, ya de manera completa. Después tendremos en julio un periodo para dar cursos intersemestrales, que vendrían siendo cursos de verano, que es como se le conocía antes, para empezar el nuevo semestre el 17 de agosto. A como se ha ido desarrollando la enfermedad, el COVID-19 en nuestro país, no hay muy buenas expectativas en cuanto a que el semestre que inicia el 17 de agosto ya podamos tener la autorización para reunirnos en los salones de clase. Lo que significa, o lo que implica, que si queremos empezar ese día, pues vamos a tener que hacerlo como lo estamos haciendo ahorita, las clases, en línea. Vamos a estar obligados probablemente a hacerlo de esa manera. Vamos a ver cómo siguen desarrollando las cosas. Ahora, cuando nos enfrentamos a esta situación, los estudiantes, acuérdense que esto se hizo crisis para nosotros el 20 de marzo aproximadamente. A los estudiantes se les ofrecieron opciones. Una de las opciones, que muy pocos tomaron, por cierto, fue que se dieran de baja completamente en todas las materias que estuvieran tomando y el siguiente semestre, en agosto, volvieran a tomar esas materias sin necesidad de pagar cuotas adicionales. La Universidad de Nuevo León es una universidad pública, pero a pesar de eso, tiene cuotas que hay que pagar. No son muy altas, pero es algo que hay que cubrir. Entonces, la oferta que se le hizo a los estudiantes en general es: dense de baja completamente, váyanse a hacer cuarentena con su familia, pónganse a salvo, y el semestre que viene pueden reiniciar sus actividades como si esto no hubiera existido. Estoy hablando de que no tendrían consecuencias académicas el darse de baja en las diferentes materias. Esa fue una opción. Que, por cierto, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, el 6% de todos los estudiantes, estamos hablando de 2.184 estudiantes, el 6% la tomó, esa opción. La otra opción era, pues, tomar los cursos en línea. Y resulta que el 94% de los estudiantes tomó esa opción, la mayoría, evidentemente. Hubo una tercera opción, que era, esa se propuso para los estudiantes que no tuvieran conectividad a través de Internet o los medios para, aún teniendo la conectividad, que no tuvieran una computadora o una herramienta adecuada para trabajar. Eso, el porcentaje, pues fue bajísimo. Como pueden ver, 2 personas solamente, el 0.1%. A diferencia de lo que platicaba el ingeniero hace rato, en la presentación anterior, en la región en la que estoy ubicado, muchos de los estudiantes sí tienen el acceso a Internet. Eso no se aplica a otras regiones de México, pero en este lugar en particular, por el desarrollo económico que tiene, ocurre que sí, la gran mayoría afortunadamente, tiene ese acceso a Internet. Así que pudieron tomar los cursos en línea o están en el proceso de tomar los cursos en línea. Eso es lo que hasta el momento tenemos como estadística, que son buenos números. Ahora, bien, hasta este punto, lo que traté de hacer fue presentarles la situación a la que nosotros aquí en México, en la ciudad de Monterrey, donde está la Universidad de Nuevo León, nos estamos enfrentando, para que tengan idea de cómo en otras partes del mundo se está viviendo esto. Y sí, nos tomó por sorpresa a todo el mundo, no estábamos preparados, francamente, y algunos tenemos dudas acerca de la eficiencia del proceso desde el punto de vista del aprendizaje, que de eso se trata, ¿no? A final de cuentas, de que la gente realmente, los estudiantes, realmente alcancen las competencias que queremos que alcancen. Y para eso se requieren cosas que no estamos convencidos de que vayan a salir muy bien, pero estamos haciendo el esfuerzo, eso sí, y vamos a aprender de este proceso. Ahora, después de hablar de todo eso, ahora déjenme platicarles un poco acerca de cómo lo estamos implementando, no a nivel del uso de la herramienta de computación, del software, sino a nivel de cómo los profesores estamos impartiendo las clases, o sea, de qué nos allegamos para poder hacerlo. Déjenme presentarles algunas imágenes, muy poquitas. Esta es una oficina, es la mía, por cierto, donde tengo una computadora. Esa computadora tiene una cámara y un micrófono. Ahí se la agregué. Con esa cámara y ese micrófono, en esa computadora, en mi caso personal, he estado dando las clases en línea. Es una manera en que se puede hacer.
pero no es la única. Bueno, usando esa computadora, obviamente hace falta un pizarrón o algo, una superficie donde podamos ir poniendo las ideas, lo que se está explicando. Lo que yo opté por hacer después de probar algunas alternativas fue quedarme con el PowerPoint y usarlo como si fuera un pizarrón. En ese pizarrón, ustedes, si ya conocen el PowerPoint, saben que se pueden poner imágenes, se pueden poner ecuaciones, tiene la manera de editar ecuaciones donde aparezcan los símbolos matemáticos usuales. Tiene uno esa libertad. Claro, si uno no maneja con suficiente soltura el programa, entonces eso ya es impráctico. Pero como les decía, hay diferentes soluciones. Otra solución es, esta fotografía es de un colega, un compañero, profesor, que en su casa, en una de sus recámaras, puso un pizarrón, como el que están viendo, un pizarrón donde enfrente del pizarrón pone una cámara, la que señalo con la flechita amarilla y el número 3, y su computadora para usar el programa a través del cual se comunica con los demás. Eso es lo que él implementó y él explica lo que quiere explicar a través del pizarrón, que está bien, eso es otra manera. Para mí el pizarrón es la hoja en blanco del PowerPoint. Él usa literalmente un pizarrón. Y así es como ha estado dando sus clases hasta la fecha, en el mes y fracción que llevamos en este proceso. Otros profesores han tenido más dificultades por su falta de conocimiento de las herramientas. Estoy hablando de las herramientas de programación, de los programas de computadora. Y han tenido algunos problemas para poder establecer bien la dinámica en la interacción con sus estudiantes. Pero bueno, como les decía, estamos en un proceso de aprender a hacer algo que jamás habíamos hecho. Y todo eso en menos de 2 meses, ¿eh? Ahora, antes de pasar a estas experiencias, como dice aquí, yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad que está en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Se llama el Instituto Tecnológico de Illinois, que es el nombre del estado. En esa universidad sí tenían el servicio de clases en línea, en algunos cursos, no en todos. Y me queda clarísimo, porque lo recuerdo muy bien, que ellos tenían, casi eran como estudios de televisión, algunos de esos salones especiales para dar los cursos en línea. Es decir, no era como la fotografía que están viendo donde mi colega, con la mejor de las voluntades, pone ahí su cámara. Por cierto, la cámara no lo mencioné, pero es un celular. Así que usa su celular como cámara. Estamos hablando de que en Estados Unidos tenían más de una cámara en un salón especial con una iluminación apropiada para poder tener ese tipo de eventos. En fin, todo muy profesional. Por supuesto que eso es muy costoso. Y claro, ellos tenían años haciéndolo, así que estaban preparados y seguramente ahora que les llegó la pandemia en Chicago, pues están usando ese tipo de recursos. Pero si nosotros queremos hacer eso, tendríamos que invertir muchísimo dinero porque son 440 grupos diferentes. Así que si quisiéramos dar a todo ese montón de gente, a los 2,000 y fracciones de estudiantes, darle las clases en línea, necesitaríamos tener varios de esos salones especialmente instrumentados para poder hacer una transmisión como debe de ser, casi como estudio de televisión. ¿Lo vamos a hacer nosotros en el futuro? No sé, porque es una inversión muy fuerte y por otro lado, independientemente de que tengamos los medios técnicos para hacerlo, sigue la otra gran pregunta desde el punto de vista de la pedagogía. Si esta herramienta o esta manera de impartir clases en línea realmente logra los propósitos que queremos lograr. Al menos para mí, en lo personal, sigue esa duda sin una respuesta clara. Pero bueno, les estaba platicando acerca de cómo hemos implementado estas herramientas para poder dar las clases. Les voy a platicar en lo que sigue de algunas experiencias personales. No puedo platicar de las experiencias de todos los demás profesores porque no tengo la información, pero sí les voy a platicar de mi experiencia, donde, como les decía, yo uso al PowerPoint como pizarrón. Y en particular, de la clase, doy una clase en licenciatura y 2 en posgrado, así que les voy a hablar de la experiencia en licenciatura, que es con la clase de mecánica analítica, estática, como probablemente le llamarán en otros lugares. Usando esta herramienta de PowerPoint, me he dado cuenta de que puedo hacer uso
de una serie de cosas que en una clase presencial normalmente no puedo hacer. Por ejemplo, puedo presentar fotografías de cosas. Si estamos hablando en una clase de estática acerca de los soportes que una armadura tiene, en lugar de dibujar un triangulito para representar una articulación, yo lo que he estado haciendo es mostrar fotografías de diferentes soluciones de soportes que pudiéramos clasificar como articulaciones, también de otros soportes que pudiéramos clasificar como rodillos y los demás, que básicamente sería el empotramiento, ¿no? Eso es algo, es una ventaja que he estado descubriendo al dar estas clases en línea, que puedo hacer uso de esos recursos de una manera muy natural, porque está dentro de la misma computadora. Y aparte que la calidad de los dibujos puede ser mucho mejor si uno los hace con cuidado, puede resultar mucho mejor. Yo he hecho croquis en pizarrones durante años, cuando explico cosas, y la verdad, debo reconocerlo, pues no me quedan como lo que están viendo ahorita, me quedan más feos. Así que eso también tiene una ventaja. Por otro lado, todo lo que se genera en el salón de clases virtual, en las clases en línea, estos archivos yo se los estoy subiendo a un lugar especial dentro del programa que estamos usando, donde ellos pueden posteriormente descargar a su propia computadora todo el material que yo generé. Y entonces les quedan como sus notas de clase, obviamente más las notas que ellos mismos estén tomando durante el desarrollo de la clase. Así, en la clase estática, cuando hablo o explico el tema de los diagramas de cuerpo libre, pues puedo hacer uso de estos dibujos donde voy jugando con las imágenes, inclusive tratando de hacer una especie de perspectiva de una barra a la que le hago el corte imaginario y luego represento la fuerza axial, etcétera. Todo ese tipo de conceptos me da una libertad que antes no tenía o me ayuda a mejorar la explicación de lo que quiero decirles. Y así puedo hacer cosas como esta, puedo dibujar, no sé, el campo de esfuerzo, si lo quieren decir muy elegantemente, sobre la superficie que se genera al hacer el corte imaginario, puedo hablar de la resultante, puedo usar ecuaciones como abajo a la derecha, en la imagen que están viendo, donde pongo ahí que la fuerza AB es la sumatoria de los diferenciales de fuerza, o si lo llevamos, el delta de área, lo llevamos al límite, o sea, lo hacemos tender a cero, pues entonces estamos hablando ya de cálculo integral. Y este tipo de dibujos lo que buscan es ayudar a mejorar la comprensión de los temas, porque estarán de acuerdo que si uno usa la geometría, los dibujos, pues, las figuras, ayuda mucho a entender la matemática abstracta, como lo que está abajo. Si yo solo les mostrara los símbolos que están abajo a la derecha, como que no se entiende igual, ¿no? Así que este tipo de herramientas dan esas ventajas. Hay que ver el lado positivo, no solo las cosas malas. Hablando del mismo tema, he usado esta herramienta para hacer este tipo de esquemas que, como ustedes ya sabrán de estática, pues es algo que tienen que hacer, ¿no? Y así explico lo que toca explicar en esta clase. Uso símbolos, como les decía, uso colores para indicar, para reforzar la idea de que estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre de un pequeño segmento de una viga sometida a fuerzas transversales. Aquí estoy haciendo la deducción de la ecuación, de esa ecuación diferencial ordinaria que se ve abajo, al centro, en el cuadrito rosa. Pero ahorita lo que quiero que vean, más que nada, es la calidad de lo que se puede lograr en cuanto a los dibujos, la escritura de las ecuaciones. Y por cierto, esto no lo traigo preparado, excepto los dibujos, que eso sí trato de prepararlos antes de mi clase. Las ecuaciones las escribo ahí, en tiempo real. Por supuesto que hay que saber usar el PowerPoint para que eso sea ágil, pero es posible. En fin, no los voy a aburrir mucho con esto, solo quería ilustrar algunas de las cosas que se pueden lograr al usar esta herramienta como pizarrón. Aquí estoy explicando en esa clase el tema de los marcos. Primero hablé de armaduras en la clase, después hablé de vigas, ahora estoy hablando de marcos. Ese es un ejemplo muy sencillo, donde lo divido en varias etapas del proceso, como ya saben. La etapa 1, que es calcular la fuerza de reacción. No lo voy a meter ahorita a esa conversación. Simplemente quiero que observen el resultado desde el punto de vista de los dibujos, de los croquis que se pueden lograr para tratar de explicar de mejor manera lo que uno pretende explicar en clases como esta. ¿Ok?
los diagramas al final del proceso, bueno, hay que realizar los diagramas de fuerzas axiales, fuerzas cortantes, y los dibujos, yo creo, ayudan mucho a visualizar esos resultados. En fin, un poquito más complejos, de nuevo, muchas ecuaciones. En la etapa 1 hay que calcular las reacciones, después las fuerzas internas, hay que establecer los cortes, y estos dibujos yo creo que ayudan. Esto que están viendo es de la última clase que me tocó dar, esta semana que está terminando, que acaba de terminar, mejor dicho, ¿no? Así que la siguiente vez que los vea voy a continuar con estos esquemas donde ya establezco los valores de esas ecuaciones, y eso lo hago en tiempo real. Al mismo tiempo que estoy hablando con ellos, voy haciendo las ecuaciones, pero los dibujos los tengo preparados desde antes, de tal manera de no aburrirlos a ellos mientras yo estoy batallando haciendo los dibujos. Esa es la manera en que yo en lo personal he estado trabajando en estas clases en línea, usando, como les decía, los medios que tengo, la computadora, la cámara, el PowerPoint como pizarrón. Como les decía hace rato, antes de llegar a ese punto de elegir el PowerPoint, lo intenté con una tableta, le llaman pen pad, creo, o pen tablet, o algo así, pero mi caligrafía en general es muy mala, y en una tableta de esas es peor, así que renuncié a eso. Me quedaba demasiado feo, demasiado mal hecho, lo que estaba escribiendo y dibujando, así que decidí mejor usar el PowerPoint, y es por eso que lo he estado haciendo así. Ahora, en este proceso, pues hemos aprendido, como les decía, hay diversas experiencias mías como profesor y también de los estudiantes. Déjenme platicarles de algunas experiencias que me han platicado los estudiantes que están conmigo. Me platicaban, yo les pregunté, obviamente, qué habían sentido, cómo estaban viendo todo el proceso, qué les gustaba, qué no les gustaba. Y dentro de lo que me platicaban, decían, a manera de ejemplo, que algún profesor, no todos, algún profesor, pues resultó que desconocía alguna de las funciones del software. Por lo tanto, no lo podía hacer bien. Eso fue al inicio de las clases en línea, por ahí un poquito después del 20 de abril. Pero en ese caso en particular, resulta que los estudiantes le ayudaron al profesor cómo hacer eso. O sea que el profesor fue el estudiante de ellos. Es interesante, ¿no? Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo de las experiencias que han vivido. En una cierta clase, el profesor puso un video sobre un tema de ingeniería y lo dejó ahí para que los estudiantes lo vieran y lo escucharan. Pero resulta que no se aseguró de que la imagen y el audio se estuvieran transmitiendo. Y así pasó un buen rato y no pudieron ver nada hasta que, supongo, le avisaron para que se diera cuenta. Ese tipo de cosas han pasado y gran parte de la razón por la que ocurre es porque falta esa retroalimentación inmediata que sí la tiene uno en un salón de clases cuando está enfrente de la gente. Por cierto, ahorita yo estoy asumiendo que me están oyendo, pero capaz de que ya llevo casi media hora o más hablando solo. No, espero que estén ahí. Otra experiencia es que entre los estudiantes, eso me lo platican ellos, se hacen equipos de trabajo en diversas clases. Y la idea es que ese equipo de estudiantes pues colabore uno con el otro, pues se llama equipo. Pero resulta que la comunicación entre ellos se ha vuelto muy problemática. Como no están físicamente cerca, entonces el encontrar a las personas ha sido difícil para ellos. Eso es lo que me platican. Y obviamente, al no haber esa comunicación, pues no se puede trabajar en el proyecto que tengan en puerta y luego no pueden cumplir a la velocidad que desearían cumplir. Y eso es uno de los problemas que han experimentado. Pero como les decía al principio, ni nosotros profesores teníamos ninguna experiencia en estas cuestiones, ni tampoco los estudiantes. Así que estamos aprendiendo todos sobre esto. Otras opiniones. Las herramientas de software para aplicar exámenes a estudiantes no han sido correctamente utilizadas por algún profesor. Eso me lo dicen ellos. Ya ha habido algunos exámenes, aunque todavía no terminamos el semestre, pero hay exámenes intermedios. Entonces, en alguno de esos exámenes con algún profesor han tenido problemas del tipo, según recuerdo, del tipo de que el profesor les manda una pregunta y tienen cierto tiempo para contestar, pero luego algo pasa que no pueden cargar a tiempo las respuestas y se genera un problema, porque entonces el profesor lo que piensa es que no le contestaron.
y le calificaría, lo reprobaría al estudiante. Entonces, ese tipo de situaciones se han presentado. Otra, los diversos laboratorios, como les decía, tenemos muchos laboratorios, como en muchas universidades de ingeniería civil, los diversos laboratorios que se han tenido que impartir en línea mediante videos y fotografías, con resultados que me dicen ellos, pues francamente no son así como para dejarlo uno tranquilo o contento de que haya aprendido todo lo que pudiera haber aprendido de haber sido de haber asistido al laboratorio y estar físicamente presente, haciendo, observando los experimentos que se hacen en el laboratorio. Es algo que también les ha pasado. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Sin haberlo vivido, estoy de acuerdo. No hay manera de sustituir la experiencia de estar en el laboratorio y ver cómo salen las grietas en las vigas de concreto o cómo se pandea una estructura de acero, los ruidos que se generan. O sea, las fotos y los videos no pueden sustituir a eso. Claro, no. Estoy hablando de algunas opiniones que obviamente lo que compartieron fue lo que no les ha gustado tanto, pero también hay cosas buenas, ¿no? Las clases donde se requiere mostrar algún software de ingeniería, pues se han podido desarrollar de mejor manera. Por poner un ejemplo, si hay una clase de dibujo donde se usa el AutoCAD, pues el profesor puede desplegar el AutoCAD y todo el mundo va a estar viendo sin mayor problema lo que les esté mostrando el profesor. Y puse un ejemplo con el AutoCAD, pero igual puede ser un programa para este estudio para las clases de hidráulica, tipo HEC-RAS, que es un programa que usan ellos, los hidráulicos, o puede ser un programa para analizar estructuras, etc. Se facilita el presentar ese tipo de software a los estudiantes a través de este medio. Es algo que también me dijeron. ¿Ok? Finalmente, después de todo esto que les platico, pues un resultado, yo diría, muy importante de todo el esfuerzo que se ha realizado, que ha sido muy fuerte, muy intenso, de muchas personas, profesores y estudiantes, desde esa fecha en que tuvimos que interrumpir las clases presenciales, pues yo creo que vamos a lograr rescatar el semestre. Es decir, los estudiantes podrán, con sus pequeños detalles o grandes detalles si ustedes quieren, pero van a poder terminar sus diferentes cursos de tal manera que, espero, aprueben y puedan continuar con su educación el semestre siguiente. Yo creo que eso lo vamos a lograr. Hay que ser positivos también, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería platicarles, que es una experiencia que nos ha tocado vivir. No esperábamos, por supuesto, pasar por algo así. Inclusive muchos somos incrédulos todavía. Es posible que nos convenzamos después de que es bueno, pero seguimos siendo incrédulos acerca de las bondades de tener cursos en línea al 100%. Como complemento, compro la idea. Como la única manera de enseñar, no me convence, francamente. Pero estoy con la mente abierta. Y si los resultados al final nos demuestran que funciona, pues entonces lo aceptaremos. Pero estamos todavía en la etapa en que tendremos que obtener las pruebas de que realmente funciona. ¿Ok? Bueno, pues gracias por su atención. Espero que esto les haya parecido útil. Ingeniero Jorge, muchas gracias por su participación bien y por hacernos alcance de esta experiencia que usted ha logrado obtener en su universidad. Bueno, nosotros, como ya le comenté, estamos recién implementando todos estos sistemas y pues de hecho ya nos servirá de mucha ayuda para tomar en consideración ciertos puntos que usted ha mencionado. Y bueno, sin más, agradecemos a los ingenieros que el día de hoy han estado presentes, han sido partícipes de este conversatorio organizado por CIL, la Universidad Nacional del Altiplano. Esperemos haya sido de su agrado y que nos ayude a mejorar en estos tiempos de COVID que se está viviendo a nivel mundial. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, a ustedes por la organización del evento, los felicito. Muchas gracias a ustedes, ingeniero, por compartir ese conocimiento y ya pues en algún momento te estaremos invitando para una próxima reunión. Sin más, agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado de este conversatorio. Esperemos que haya sido de su agrado y que los haya ayudado de cierta forma. Muchas gracias a ustedes y tengan buena noche.